Bueno, este, siguiendo pues con... ¿Hay alguna pregunta de la clase pasada? Jorge, quedamos... ¿estás ahí, Jorge? Sí, correcto, doctor. Déjame ver mi calendario. Quedamos para la clase presencial. Quedamos que el 21. Déjame ver. Tengo un foro, pero lo tengo en la mañana, el 23. Tengo una charla el 23. El jueves 21, me dijiste. No, el viernes 22. Viernes 22. Ok. Eh, Viernes 22 en la tarde. Ok. Sí, correcto. Ok. A partir de ahora, yo salgo del oncológico como a las 3. Bueno, los viernes puedo terminar un poco más temprano, como a las 2:30 por ahí. Así que a partir de las 3 estará bien. Eh, lo que sí no sabría es, en todo caso, el horario que está trabajando en la misma universidad. Es lo Ok. que me preocupa. Bueno, hagamos algo. Eh, Mañana, ¿coordinas a qué hora está abierto? Hay como un ruido de fondo. Eh, Se hace la fotografía computarizada de tórax, abdomen pelvis, esto más que nada por motivo de extensión del diagrama. Eh, sí, voy no, a verificar, en todo caso, el horario que está manejando la universidad sí, para... está bien. Coméntame a qué hora están abiertos, entonces para yo mover los pacientes, si tengo que mover los pacientes de la privada, y si son pacientes del oncológico, el 22 ver qué tan temprano los puedo, o sea, qué tan temprano los puedo mover, pues para que, si tiene que ser a la 1 o antes de la 1 no puede ser. Después de la 1, tal vez 2 es lo más pronto que puedo con seguridad estar. Sí, correcto. Es que igual también el viernes tenemos rotaciones, así que igual también tendría que ser aproximadamente en ese horario. Así Ok, que, sí. bueno. Eh, bueno, esto fue una de las cosas que comentábamos de la prueba Chover. Cuando se hace la medición, pues, se marca hacia arriba el paciente de pie 10 centímetros y se pide al paciente, realmente en el video el paciente hacía flexión y extensión, ¿no? Normalmente lo que se hace más es la extensión y esto es lo que se ve, pues, el que aumente un poco más de esto, ¿ok? Y si el aumento no es tanto, pues menos de 2 centímetros hay una limitación definitiva y uno de los diagnósticos diferenciales es la espondilitis anquilosante o restricción en el movimiento de la columna, ¿ok? Y aquí se lo ponía, ¿no? O sea, el desplazamiento de una vértebra hacia adelante se conoce como espondilolistesis. Usualmente ocurre en las vértebras lumbares y esto puede comprimir, como le pongo aquí, la raíz nerviosa y eso producir dolor. Esa vértebra desplazada compromete, o sea, o comprime la raíz nerviosa y eso causa un dolor de tipo radicular. ¿Ok? Aparece el lumbar eh, y pues que empeora como agacharse. ¿Ok? Y otra cosa que es muy frecuente que ustedes van a ver como médicos es la presencia de hernias discales. O sea, el paciente acuda a su consulta por un hallazgo asociado pues, a una hernia discal.
Este, y usualmente el paciente va con una posición casi que antiálgica, encurvada hacia adelante, con las rodillas flexionadas, porque si el paciente extiende la espalda, una posición, rodillas flexionadas, porque si la espalda, con la posición de dolor. Y esto, pues básicamente, cuando el disco comprime, hay algún tipo de herniación del disco y comprime la raíz nerviosa, como ustedes están viendo aquí en el dibujo. No sé si ven el cursor. Pero aquí donde se comprime esta raíz nerviosa y aquí donde está en rojito se manda toda la señal y eso produce dolor. Una de las características que van a tener los pacientes con hernia discal es que van a tener espasmo de los músculos paravertebrales. Los músculos alrededor, pues, sí, paravertebrales, que es lo que conocemos en anatomía. O sea, usualmente esa área va a estar un poco más turgente que el lado contralateral. ¿Sí? Tan duros. Y cuando el paciente se mueve hacia ese lado, pues esto le produce dolor, ¿ok? La lateralización de la columna hacia el lado donde ocurre, pues el paciente se gira, en este caso, hacia este lado. Imaginémonos que el paciente está a la izquierda, se gira hacia la izquierda, esto produce mayor compresión del nervio y esto produce dolor. Entonces, esto es una de las características de los pacientes que tienen hernia discal con compresión de la raíz nerviosa. Y depende de dónde, a qué nivel esté, va a estar el dolor. ¿Okay? Usualmente es unilateral, o sea, no duele de los dos lados. Y se extiende pues hacia cuando son los lumbares particularmente, se extiende a la extremidad inferior. ¿Okay? Y como les decía, pues va a depender del nivel. Y bueno, obviamente, cuando ocurren los discos L4 y L5, va a irritar la raíz L5 o L5 y S1. Aquí les pongo, ¿no? Cuando es el L5 y el R1 y S1 se irrita la raíz S1. Y aquí les pongo pues este cuadrito de hacia dónde se va el dolor. Cuando es el L4 y el L5, va hacia el muslo, la porción posterior y externa del muslo y de la pierna, y se va hasta el malleolo externo, ¿ok? Cruza cruza pues el dorso del pie y termina en el dedo gordo del pie, en el hallux, o en el segundo dedo del pie. Entonces el paciente siente pues ese dolor o esa molestia o la parestesia, porque no necesariamente puede ser dolor, pero puede ser también una parestesia. El dolor puede ser lumbar, pero la compresión de la raíz nerviosa allá a nivel distal puede producir parestesia. El paciente incluso siente el dedo gordo del pie, el hallux dormido, ¿ok? Entonces esto nos indica, o nos puede indicar una compresión a nivel de la raíz del E4 y del E5. Sin embargo, cuando es la raíz de S1, el dolor se va al muslo, ¿ok? Pasa por el talón. A ver, Álvaro. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es disco osteofitario? Es que he escuchado disco osteofitario. No, va a haber, o sea, bueno, lo que con más frecuencia, bueno, nunca he escuchado este término de disco osteofitario. El término que sí que he escuchado en la clínica es la presencia de osteofitos, ¿ok? Y osteofitos son irregulares, o sea, es como cambios degenerativos en la columna, que ocurren y que también, pues, o sea, son productos como si fuese una artrosis, ¿no? Y esto también puede producir dolor y alteración en la estructura, en la forma de la vértebra, que causa, pues, que puede causar también compresión de alguna raíz. Y esto le llamamos pues, osteofitos en la columna lumbar o vertebral, asociados, como les decía, pues, a cambios degenerativos. Que el disco mismo tenga osteofitos, no, porque el disco no es hueso, o sea, es es tejido fibroso. Pero que haya osteofitos que afecten el disco, no sé si ese será el término. Si quieres lo busco y lo averiguo, pero el término que yo conozco es osteofitos. Okay, gracias. ¿Y eso tiene algún tratamiento, los osteofitos?
Bueno, usualmente fisioterapia, porque esto es igual como, ¿se acuerdan en lo que cuando hablamos de articulaciones, que los cambios degenerativos en las articulaciones, o sea, asociados a artrosis, ¿no? Estos son cambios degenerativos, pero en la columna. Gracias. ¿Ok? Entonces, y usualmente cuando lo viste, probablemente el concepto estaba en pacientes ancianos o mayores. No, soy yo mismo. En qué escenario escuchaste esto Soy yo de mismo, los, ¿no? de los grupos oficiales? Una Te resonancia que escucho. me hicieron a mí. A ti, eres joven. Es Bueno, que déjame dice, revisar. Porque, es que dice ajá, complejo disco osteofitario C5 y C6, estenosa el foramen derecho con compromiso de la raíz C6 derecha. claro. Sí, bueno, realmente pienso donde lo más lo he escuchado o lo he visto, pues son en ancianos porque son cambios degenerativos, protuberancias óseas pero asociados a cambios degenerativos en las articulaciones, ¿no? Probablemente ahí no creo que en tu caso sea degenerativo porque eres una persona muy joven, pero sí cambios o protuberancias óseas que ocurren que pueden comprometer la raíz nerviosa y producir pues este tipo de dolor. ¿A qué nivel es el tuyo? A C5, C6 y C6 y C7. Bueno, ya un poco más arriba, ¿no? Pero también esto es más que todo la distribución del dolor o de la neuropatía, que son los más comunes a nivel lumbar, pero sí podría ocurrir también a nivel cervical o torácico y producir también las parestesias. No sé si te dan parestesia en las manos Sí, se me duermen las manos cuando me acuesto boca abajo. Ok, exacto. Entonces, bueno, acá la raíz S1, el dolor pues va al muslo y la pierna, va al talón, ¿ok? Y termina en los últimos tres dedos. O sea, acá es en el alus y en el primer dedo y en el otro es diferente. ¿Ok? En los últimos tres. Entonces, es una la forma de poder preguntarle al paciente cuál dedo se te duerme del pie o de la mano y así poder buscar la raíz nerviosa que está afectada. ¿Ok? Eh, Acá como es un problema radicular, puede haber alteración pues en los reflejos. En el E4 y el E5 el reflejo aquiliano es normal y en el otro pues hay una desaparición del reflejo aquiliano, ¿ok? La hipoestesia va a estar hasta particularmente en el dedo gordo del pie, en el dorso del pie, en el dedo gordo del pie, ¿ok? En el E4 y el E5 y en la raíz de C1, como les pongo aquí, la hipoestesia puede no ser, es variable, pues, ¿ok? Y acá pues hay disminución de la fuerza de los elevadores del pie, ¿ok? El enfermo no puede sostenerse en el talón, ¿ok? Levantando pues el signo del talón, pues no lo puede hacer. Y acá el signo de la punta, el paciente le impide pues ponerse de puntillas y el otro es pararse de talón. Entonces estos son cosas pues, que usted encuentra incluso en neurología, en neurocirugía y probablemente sean un poco radiculares. Y esto es como que usted tenga una idea general de que esto puede ocurrir en las extremidades también. Una de las cosas que nosotros valoramos es el signo de la SEAG o la SEG, ¿ok? En donde nosotros le pedimos al paciente que levante, o sea, el médico, el examinador levanta el pie del paciente en decúbito supino, nosotros le levantamos, yo le hice este signo de la SEC a una paciente la semana pasada, creo, algunos de ustedes estaban con la rotación cuando lo hicimos, ¿no? Los estudiantes que rotan conmigo. Sí, doctor. Ok. Nosotros le pedimos, pues a la paciente tenía pues dolor en la espalda,
Y una de las cosas pues, que quisimos valorar era si el paciente tenía o no una hernia lumbar o un dolor de tipo ciático. Y le pedimos al paciente de cuello supino, nosotros le levantamos la pierna, ¿ok? Le damos la extremidad inferior a diferentes ángulos. El dolor aparece, cuando el dolor aparece a un determinado ángulo, es que decimos que el signo de la CEG es positivo. Y eso depende del ángulo al que el examinador, el paciente pues sienta el dolor. Si lo sienta a 30, 45, a 60, la extremidad de dolor a positivo. El 60 ya no. Y 60, bueno, ¿ok? Aparece pues el dolor ciático. Realmente este es un signo que no, tampoco tiene tanta sensibilidad, pero la prueba también es positiva en la hernia lumbar en cualquier momento de que se eleva la pierna, cualquier cosa que cause pues que cause tensión en la columna. Un paciente con hernia lumbar puede tener dolor, ¿ok? Y cuando el paciente el dolor lo presenta pues a los 90 grados, esto usualmente es un dolor por una sacroileitis o el problema es sacroiliaco, ¿no? Usualmente una sacroileitis. La prueba de la SEC, como les decía, pues nosotros levantamos, tomamos aquí el tobillo del paciente y levantamos la pierna y lo hacemos de esta manera. Si además de levantar la pierna hacemos una dorsiflexión del pie, la prueba de la SEC se llama entonces la prueba de Bragard, ¿ok? Cuando hacemos dorsiflexión del pie es porque incluso tratamos de extender mucho más esta tensión en la pierna y en vez de signo de la SEC o prueba de la SEC se llama de Bragard. Hay otras técnicas, la maniobra de Neri, ¿ok? Donde el paciente aquí el paciente está sentado, ¿ok? Y le flexionamos la cabeza, ¿ok? Le pedimos al paciente que intente, ¿ok? Que su mentón toque el tórax, ¿ok? Y eso hace también una tensión sobre la columna, ¿ok? Y si aparece dolor, ahí pues hay también alguna raíz nerviosa comprimida. Y la prueba de Neri 2 hacemos lo mismo, pero le levantamos la pierna, ¿ok? Levantamos la pierna con la cabeza flexionada, ¿ok? Tensionamos mucho más la columna y aparece dolor. Esto es un dato para pensar en una hernia lumbar. Otra cosa que hacemos en la extremidad pues, es valorar la mano. Obviamente ya vivimos en la pandemia, así es que no podemos ya darle la mano al paciente. Esperemos que pronto ya eso acabe y podamos darle la mano a los pacientes, porque tan solo, y eso es un dato de cortesía, cuando nosotros ya le damos la mano a un paciente, ya lo estamos examinando, ¿okay? Y ahí podemos sentir si la mano está fría, si está seca, está áspera, si está caliente, si está pálida, está cianótica. Y esto nos puede orientar, como les pongo aquí, a diferentes patologías, ¿no? Desde allí vamos, como yo les dije a ustedes, nosotros le enseñamos aquí primero la inspección, después la palpación, la percusión y de último la ocultación, pero en general, en la práctica, desde que el paciente entra, nosotros ya lo vamos inspeccionando, lo vamos interrogando, pero ya empieza el examen físico con la parte de la inspección. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente y con la mano, cuando le damos la mano al paciente, podemos pensar o tener las primeras sospechas de acuerdo a cómo sintamos la mano. ¿Ok? Las manos según el tamaño, obviamente la acromegalia, el paciente va a tener la mano más grande, y el hipotiroidismo congénito, el paciente va a tener la mano pequeña con dedos muy cortos. Y la piel de la mano, el paciente no va a estar ictérico, pero la piel de la mano va a ser un poco amarillenta, como ustedes ven aquí, como si tuviera ictericia, pero no tiene ictericia. Eso puede ocurrir en el hipotiroidismo congénito.
¿ok? La aracnodactilia, que es clásico el síndrome de Marfan, en los dedos en forma de araña, como si fuesen las patas de una araña, dedos alargados, delgados, estos lo conocemos pues como síndrome, como aracnodactilia o síndrome de Marfan, que es uno de los componentes del síndrome de Marfan. ¿Ok? Los cirróticos, cuando ustedes vean pacientes con cirrosis y rotan en la sala de gastro, los pacientes cirróticos pueden presentar este eritema en la eminencia tenar y la hipotenar, incluso en toda la palma de la mano, ¿no? Pero se hace mucho más evidente en la eminencia tenar y la hipotenar. Entonces, esto puede ocurrir, pues, en la cirrosis. Esto hay que diferenciarlo de otras alteraciones u otros cambios de color, particularmente de eritema en la palma de la mano, que hablaremos más adelante, ¿no? Pero acá el diagnóstico de cirrosis, esto usualmente no duele, que el paciente no tiene ningún síntoma, solo que la evidencia tenar y hipotenar están un poco más rojas, ¿no? Si hay descamación en la cara dorsal de la mano, incluso no solo en la cara dorsal, sino descamación del cuerpo, pero particularmente la cara dorsal de la mano, esto puede ser un dato de pelagra, ¿no? De déficit de vitamina, de déficit de niacina. ¿Okay? ¿Quiénes van a tener déficit de niacina? Pues los alcohólicos, los pacientes anoréxicos, los pacientes que tienen complicaciones de cirugía bariátrica, el uso prolongado de isoniazida, el síndrome carcinoide, porque pues parte de la formación de triptófano va hacia la formación de serotonina y el paciente pues desarrolla un déficit de niacina, que es un cofactor de estas reacciones, y el paciente pues puede tener un dato de pelagra. Ningún estudiante de medicina que se respete no puede no saber las 3D de la pelagra: dermatitis, demencia y diarrea. Son característicamente los síntomas, las 3D de la pelagra: dermatitis, demencia y diarrea. ¿Okay? Y la dermatitis pues es una dermatitis descamativa. ¿Okay? La crocianosis, que es la frialdad de las extremidades, usualmente la crocianosis como tal no representa un fenómeno patológico, ¿no? Es sencillamente las manos de una persona, pues al frío se ponen muy, muy frías. Es más frecuente en mujeres y se ponen un poquito cianóticas, o pueden ponerse un poquito cianóticas, pero sin que esto represente pues una patología. ¿Okay? Entonces hay que diferenciarlo, como yo le decía, con el eritema de la mano del paciente que tiene cirrosis, con otras condiciones como la eritromelalia. ¿Ok? La eritromelalia forma parte de uno de los síndromes mieloproliferativos que se conoce como policitemia vera. En la policitemia vera, esto es una proliferación clonal de precursores eritrocitarios y el paciente tiene un aumento del volumen de los glóbulos rojos, o sea, de la cantidad de glóbulos rojos. Entonces el paciente va a estar pletórico, va a tener la hemoglobina muy elevada, va a estar rojo, va a ser así como rosado. Yo tengo una paciente que por ahí ustedes conocerán, que tiene policitemia vera, y nosotros le decimos tomatito, porque ella está así siempre como un tomate roja, ¿no? Entonces, una de las cosas que pueden cursar los pacientes con policitemia vera es con eritromelalia, que es el eritema en la palma de las manos, o sea, la mano está roja y cuando se pone roja se pone dolorosa, a diferencia de la crocianosis, a diferencia del paciente con la manos del cirrótico. Esto tiene dolor y se debe pues a una vasodilatación paroxística. En la policitemia vera hay cambios también en la viscosidad de la sangre y esto pues produce dolor en el paciente. A ver, María Andrea. Profe, una pregunta, ¿es eritromelalia o melalgia? Algunos le ponen melalia, otros melalgia. Recuerden que algia es dolor. Exacto. Ok, gracias. Entonces, esto es clásico de la policitemia vera. ¿Ok? ¿Ok? Otros cambios que podemos ver en la palma de la mano de los pacientes
es el fenómeno de Raynaud. ¿Ok? En el fenómeno de Raynaud también la mano se puede poner cianótica o se puede poner roja. Un segundito, que no estoy de guardia, pero tengo una paciente que estaba llamando a la ambulancia porque se sentía mal del oncológico. Ok. Y la receta me está hablando de los laboratorios de un paciente. Ok. Entonces, eh, en esto, ustedes, ocurre también la eritromelalia, ocurre de manera paroxística, o sea, va y viene. ¿Ok? Va y viene. O sea, el paciente tiene periodos donde está normal y le da el dolor en la palma de las manos. ¿Ok? Acá en el fenómeno de Raynaud también ocurre de manera paroxística. ¿Ok? Sin embargo, a diferencia de la eritromelalia, el paciente no tiene solo rojas las manos. Hay un cambio o hay una secuencia que no necesariamente tiene esta misma secuencia que le pongo aquí, pero puede ocurrir o vamos a observar en algún momento del fenómeno tanto palidez como cianosis como rubor. Y aquí ustedes pueden ver palidez. Aquí hay esta es una paciente clásica con un fenómeno de Raynaud. Aquí tiene cianosis. Ven este dedo índice de la mano derecha está cianótico. Estos dedos están pálidos y estos están rojos. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, doctor, Okay. es diferente. Entonces, a diferencia de la eritromelalia que le duele la mano, acá el paciente va a sentir, o sea, puede tener dolor, pero lo que más va a sentir son parestesias. Va a sentir la mano entumecida y es como si le estuvieran metiendo alfileres, ¿ok? En la mano, ¿ok? Esto puede desencadenar, un fenómeno no se puede desencadenar con la exposición al frío y de hecho los dedos van a estar fríos, ¿ok? Cuando le tocamos estos dedos del paciente pueden estar fríos, ¿ok? Esto forma parte pues de un fenómeno que ocurre, pues el Raynaud puede ser primario o secundario. Cuando es primario no está asociado a más nada, pero usualmente se asocia a enfermedades del tejido conectivo, como escleroderma, lupus eritematoso, las enfermedades arteriales obliterativas, como la enfermedad de Buerger, que les hablé en la mañana, en la clase pasada, que es la enfermedad de Buerger, donde hay necrosis de los cortejos, a veces, así como les pongo aquí, ¿no? A veces puede haber una contracción de las arteriolas que producen necrosis, ¿ok? Esto es en las enfermedades obliterativas. Y hay una enfermedad que se llama aglutininas en sangre. Cuando el paciente se expone al frío, puede ocurrir hemólisis y puede ocurrir también un síndrome o un fenómeno de Raynaud, ¿ok? Entonces, cuando un paciente presenta esto, pues hay que estudiarlo por lupus particularmente, o por esclerodermia, o por alguna enfermedad de tejido conectivo. Entonces, cuando roten en medicina interna, pregunten a los pacientes, o si tienen un paciente con lupus, pregúntenle si ha tenido algún fenómeno de Raynaud, ¿ok? La esclerodactilia, la Una pregunta, esclerodermia, doctor, a disculpe. ver, ¿El Raynaud se presenta nada más en miembros superiores o también se puede observar en miembros inferiores? bueno, lo está más descrito en miembros superiores. O sea, en las manos, pues. Está mucho más descrito en las manos, ¿ok? Gracias, Ok. doctor. Entonces, la esclerodermia, pues ustedes ya lo verán en medicina interna con la doctora Ilsa. En la esclerodermia, pues hay una enfermedad, es una enfermedad de depósito, se deposita pues en el tejido subcutáneo, en el esófago, material como fibrótico, ¿ok? Y en la mano, es una enfermedad de tejido conectivo. En la mano el paciente pierde los pliegues, ¿ok? El paciente tiene edema de las manos y pérdida de los pliegues, ¿ok? De la mano.
y los dedos se ponen así como regordetes, como medio hinchaditos, ¿ok? Esto se conoce particularmente los pliegues intrafalángicos, estos pliegues que todos tenemos en la falange, se pierden y esto se conoce como esclerodactilia. ¿Okay? Algunos daños nerviosos que pueden tener los pacientes, o sea, daños a nivel de los nervios periféricos, ¿ok? La mano del predicador, eso ustedes lo dieron en anatomía, cuando hay compromiso pues del nervio cubital, hay atrofia, como ustedes pueden ver aquí, de la eminencia tenar y la hipotenar, ¿ok? Ustedes ven que está como medio plana y aquí casi se pierde la eminencia hipotenar, ¿ok? Y con contractura del cuarto y el quinto dedo de la mano. Y es como si el paciente estuviese predicando o dando un discurso. Entonces se conoce como mano del predicador, ¿ok? El aplanamiento de la palma de la mano, ¿ok? Y de la eminencia y atrofia también de la eminencia tenar y hipotenar, se asocia pues con la lesión del nervio mediano y el paciente no puede realizar el movimiento de oposición del pulgar. Entonces, como no puede hacer mucha prensión, y eso se conoce como mano de simio, ¿ok? La contractura de Dupuytren, pues es una fibrosis de la aponeurosis palmar, y de acuerdo a cómo esté, es una fibrosis que es de causa idiopática, eh, puede incluso flexionar los dedos, ¿no? ¿Sí? Usualmente el meñique y el anular, como les pongo allí, ¿no? Causa esta fibrosis, incluso hace que la mano se vea como si tuviese un hueco en la mano, en la palma de la mano, por la misma fibrosis de la aponeurosis palmar, ¿no? Que al final hace retracción de los dedos de manera mecánica y pues el paciente siente que el dedo pues se le engarrota y tiene que mejorárselo, y si es muy severa, pues esto obviamente ya lo ven los ortopedistas y lo corrigen. ¿Okay? Esta es otra cosa que siempre les digo que es muy vital que un estudiante de propedéutica sepa. Es otra de las cosas que un estudiante de medicina no puede no saber, no puede no recitar, y es las deformidades asociadas a la artritis reumatoide. A ver, Álvaro. Sí, ahí decía que el Dupuytren es de causa desconocida. Ah, ok. Es que sé que en Pharma dimos un medicamento, no me acuerdo si era fenobarbital, que decía que daba Dupuytren, pero no sé la causa. No he escuchado esto. Los estudiantes que rotan en la consulta externa de oncología podrán ver algunas, particularmente los que rotan en oncología médica, con muchas pacientes que están tomando medicamentos, o cuando ustedes roten en oncología y vean pacientes que están tomando inhibidores de aromatasa, que es un medicamento para, para el cáncer de mama con receptores hormonales positivos, tienen dedos engarrotados, pero no como incluso el dedo se le engatilla, pero no por una aponeurosis, no una contracción de Dupuytren, no esta fibrosis que ocurre pues con la, eh, con la contractura de Dupuytren, ¿no? No sé si el fenobarbital está asociado a esto, no lo sé. Lo único que yo recuerdo, obviamente, es la enfermedad que manejo, que es cáncer de mama. Sí, las pacientes pueden tener dedos engarrotados, pero no así esta contractura de Dupuytren. Y normalmente cuando se describe esta condición, no está asociada a medicamentos, ¿no? Por eso o a alguna causa clara, ¿no? Podemos revisarlo, ¿no? Pero no identifico no identifico que el fenobarbital pueda causar esto, pero igual lo vamos a revisar. Pues puede que alguien lo haya descrito. Entonces, bueno, con respecto a las alteraciones en la mano de los pacientes con artritis reumatoide,
ellos van a tener varias cosas. Uno, van a tener una desviación cubital de los dedos, ¿ok? Los dedos van a estar un poco desviados. ¿Ok? La mano misma está desviada de manera cubital. Van a tener esto que es dedo en cuello de cisne, ¿ok? Yo tengo una foto de una paciente, también creo que este semestre vimos alguna paciente con artritis reumatoide, creo, ¿no? O fue con estudiantes fue con algunos de ustedes. Sí, sí lo vimos, doctor. Exacto. No estaba tan claro algunos síntomas, algunos signos en la mano, pero ustedes cada vez que tengan un paciente con artritis reumatoide deformante, traten de verle la mano, de tocarle la mano, de buscar si hay estas alteraciones. Una de ellas es dedo en cuello de cisne. Esta es una pregunta de examen. Diga así las 4 alteraciones o las deformidades producidas en la artritis reumatoide deformante de la mano. Uno es dedo en cuello de cisne, que es este así, ¿ok? Regresión de la interfalángica proximal, con flexión de la extensión y flexión de la distal, ¿ok? El dedo en botonera, flexión de la proximal y hiperextensión de la distal, ¿ok? Es así, dedo en botonera. Desviación cubital de los dedos, o sea, la mano está como desviada, ¿ok? Hacia el lado cubital. Y lo otro es que los dedos están como ensanchados aquí en la mitad, y eso se conoce como dedos fusiformes, ¿ok? Dedos fusiformes. La artritis reumatoide, como verán con la doctora Ilsa, esto nada más, no sé si habrá cambiado, pero tiene que ver con criterios tanto articulaciones, usualmente son articulaciones pequeñas, ¿ok? Articulaciones grandes no es con mucha frecuencia. Hay criterios serológicos y criterios de duración y el tipo de afecciones, ¿no? Las metacarpofalángicas son unas de las más frecuentemente afectadas, ¿ok? Y los pacientes con artritis reumatoide también no van a tener solo alteración en las extremidades y en las articulaciones. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que puede cursar con adenopatías, con ganglios palpables, con esplenomegalia. Hasta un 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden tener esplenomegalia, así que usted examine a un paciente con artritis reumatoide para ver si tiene una esplenomegalia. Puede tener datos de inflamación de la pleura o serositis, tanto de la pleura como el pericardio, ¿ok? El paciente va a tener osteoporosis y puede tener el ojo y la boca seca, que es una que le llamamos queratoconjuntivitis seca o seca. El paciente puede tener esto, ¿no? O estas son manifestaciones que puede tener un paciente con artritis reumatoide. ¿Sí? Hay pacientes que tienen también cambios degenerativos en las articulaciones de la mano, ¿ok? Cuando estos cambios tienen, esto como serían como osteofitos, ¿no? Como proliferaciones óseas en la articulación interfarángica distal o protuberancias óseas, se conocen como nódulos de Everden, ¿ok? Ustedes ven esto, ¿no? Y aquí también ven otro, ¿ok? Entonces se conocen como nódulos de Everden, ¿ok? Aquí lo pueden ver, ¿ok? Estos son de Everden y estos proximales se llaman nódulos de Bouchard. Pero aquí pueden ver de Everden. Este tiene de los dos. Estos son de Bouchard y estos son de Everden, ¿ok? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor. Esto Sí, hay que hacer el diagnóstico, por ejemplo, con los nódulos de Bouchard, con los dedos fusiformes de la artritis reumatoide, ¿ok? Con los dedos fusiformes de la artritis reumatoide. Pero los nódulos de Everden, de Bouchard, perdón, son de cambios degenerativos. Incluso como en esta mano pueden estar también haber nódulos de Bouchard y de Everden, los dos. Entonces ya uno piensa, bueno, no tiene dedo en botonera, no tiene características clínicas de artritis reumatoide, entonces
ya uno dice, no, esto es una artropatía, una artropatía degenerativa de las articulaciones de la mano. ¿Ok? Por gota, doctor, también no se podría tener un diagnóstico diferencial en eso. Sí, pero digo, depende, claro, entra en el diagnóstico diferencial. Uno de los Bouchard de un dedo fusiforme, o sea, pensar, pues si el dedo es fusiforme, uno va a pensar en una artritis reumatoide. Si uno dice, no, este dedo es de esta forma, porque esto es uno de los de Bouchard, eh, es una artropatía degenerativa de la mano. Entonces, ¿qué nos va a orientar a uno u otro? Bueno, obviamente si el paciente, como en este caso, tiene tanto nódulos de Bouchard como de Everdeen, uno va a decir, bueno, es que la artritis reumatoide rara vez altera las distales, ¿ok? Las interfalángicas distales son las interfalángicas proximales. Entonces, ya uno piensa más en una alteración, pues, una, sí, degenerativa, una artropatía degenerativa de la mano que una artritis reumatoide. Pero si el paciente tiene dedo en botonera, tiene dolor articular, tiene otras articulaciones afectadas y no solo la de la mano, uno puede pensar en, el paciente no es de una edad mayor, uno no va a pensar en esto, uno va a pensar en la probabilidad de que el paciente tenga una artritis reumatoide. Y si adicionalmente tiene otros síntomas sistémicos, serositis, pleuritis, derrame pleural, pleuritis, uno va a pensar ya en una artritis reumatoide. ¿Okay? A veces no es tan fácil, desde el punto de vista de diferenciar los cambios de una osteoartrosis degenerativa de una artritis reumatoide definitiva, ¿no? Deformante también. Entonces, bueno, la edad es un criterio importante porque la osteoartrosis de la mano usualmente ocurre en personas mayores y la artritis reumatoide puede ocurrir en personas más jóvenes, ¿no? En la osteoartrosis, acá van a estar estos nódulos, pero no va a haber inflamación. En la artritis reumatoide es una artritis, es una inflamación, ¿ok? Que puede no haber derrame articular. La causa es autoinmune y acá es traumática degenerativa. El paciente va a tener estos cambios con una rapidez mucho mayor que la de la osteoartrosis, que es un problema crónico. ¿Ok? En ambas puede haber osteoporosis. Realmente aquí puede. El paciente con artritis reumatoide, una de las cosas que va a tener, que yo les dije en la clase pasada, es también que va a tener rigidez matutina. Es decir, las manos, el paciente va a decir, las manos, las articulaciones, que en la mañana están como rígidas, pero a medida que va pasando el día, se van mejorando, ¿okay? Con la actividad. Eso no pasa con los pacientes con osteoartrosis. De hecho, empeora con la actividad. ¿Okay? El espacio sinovial va a estar engrosado y aumentado porque claro que hay una inflamación del espacio sinovial que es en la artritis reumatoide. Sin embargo, en la osteoartrosis, este espacio sinovial va a estar disminuido por los cambios degenerativos, que incluso si no se trata, el paciente va a evolucionar a una anquilosis, que es ya la inmovilidad completa y el no movimiento en esa articulación. Y otra cosa que es importante es que nos fijemos en las articulaciones intrafalángicas distales, como les decía anteriormente. En la osteoartrosis, el paciente va a tener también nódulos de Everdeen, no así en la artritis reumatoide, ¿okay? Que no va a estar involucrada la interfalángica distales, sino las proximales. En la palma de la mano, pues pueden también ver esto del pliegue simiesco, que lo tienen muchos pacientes con síndrome de Down. Hay algunos pacientes que lo tienen sin ninguna, normalmente lo normal es que esto tenga una curva hacia arriba, ¿ok? Si ustedes se miran su palma de su mano, mírensela, no es una línea recta, que así, ¿ok? Esto es clásico de los pacientes con síndrome de Down, aunque puede ocurrir en pacientes normales, y siempre hay uno que otro estudiante que aparece, que me dice, mira doctor, tengo un pliegue simiesco, ¿no? Entonces, habría que hacerle un cariotipo para ver si no tiene algún mosaicismo. ¿Okay? Pero puede ocurrir en personas normales también, aunque está escrito en pacientes con síndrome de Down. El hipergatismo digital, que también lo vimos la semana pasada en la rotación, los estudiantes que rotaron. El hipergatismo digital, pues, es
o los dedos en palillos de tambor, otra se conoce también como osteoartropatía hipertrófica. Osteoartropatía hipertrófica es un cambio que ocurre en los dedos de la mano, particularmente en la uña y en el dedo, donde el paciente va cambiando la forma del dedo hasta transformarse como en un palillo de un tambor, que va cambiando este ángulo que normalmente es de 160, ¿okay? Se forma como si el dedo tuviese un palillo de tambor, ¿okay? Un palillo de un tambor. Otra cosa que va a tener el paciente con dedos y palillo de tambor o con hipocratismo digital es esto que conocemos como uña en vidrio de reloj. Los vidrios, ahora los relojes, como pueden ver, este es plano, ¿ok? Los relojes, el vidrio está plano, pero los relojes de antes tenían esta parte aquí ovalada, ¿ok? Entonces, se conoce como uña en vidrio de reloj. Si ustedes, bueno, todos ustedes deben ser bachiller en ciencia, yo era también bachiller en ciencia, para entrar a la escuela de medicina uno tiene que estudiar ciencias. Y en los laboratorios de química en la secundaria también utilizábamos un aparato que se llamaba, no un aparato, un dispositivo que usábamos en el laboratorio para hacer reacciones que se llamaba también vidrio de reloj. Bueno, que era muy parecido, o sea, esta forma de la uña de una forma cóncava, si mal no recuerdo, si no me equivoco, ¿ok? O esta forma circular de la uña que va a aparecer pues como un vidrio de reloj, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de hipocratismo digital? Esto es también otra cosa que es clásicamente una pregunta de examen en cualquier escuela de medicina de propedéutica, de algún curso de propedéutica, cualquier escuela de medicina, porque esto es un conocimiento médico que deben tener todos los médicos. Hay muchas causas por las cuales un paciente puede tener hipocratismo digital, tanto enfermedades pulmonares como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato digestivo, y algunos, o sea, congénitos nacen así sin que esto represente una patología, ¿ok? Pero siempre que usted vea a un paciente con dedos de palillo de tambor, tienen que buscar una causa, ¿ok? Dentro de las manifestaciones está las enfermedades pulmonares, infecciones pulmonares, bronquiectasias pulmonares, empiema, tuberculosis, formas avanzadas de tuberculosis o crónica de tuberculosis van a cursar con hipocratismo digital. El cáncer también, ya sea primario o metastásico al pulmón, va a cursar con hipocratismo digital. No todos los pacientes tienen hipocratismo digital, pero pueden encontrar ustedes en uno. Solo tienen que fijarse. Entonces, cuando ustedes van a entrevistar a un paciente en el oncológico, los que rotan en el oncológico y los que no rotan en el oncológico, cuando roten, porque van a rotar oncología, mírenle las manos al paciente para ver si tiene hipocratismo digital. ¿Okay? La enfermedad pulmonar intersticial, algunas veces la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede cursar con hipocratismo digital. Enfermedades avanzadas como el col pulmonar, cardiopatías congénitas cianógenas, cuando roten en el hospital del niño y vean pacientes con cardiopatías cianogénicas, usted miren en los dedos del niño, va a tener hipocratismo digital, o muchos de ellos, ¿no? Y pacientes con endocarditis infecciosa también pueden tener hipocratismo digital. La colitis ulcerativa, la ileitis regional, la cirrosis biliar primaria también puede cursar con hipocratismo digital. ¿Sí? Las uñas de color negra, nosotros se le llama pues melanoniquia, ¿ok? Y la melanoniquia, hay diferentes tipos de melanoniquia, ¿ok? Está la longitudinal, ¿ok? Que es una banda longitudinal de color negruzca, y puede ocurrir con un nevo o con un lunar, ¿ok? No es patológica, ¿ok? Sin embargo, esta melanoniquia yo sí quiero que ustedes la tengan muy presente. Y este es el signo de Hutchinson.
El signo de Hutchinson no es más que la extensión de la melanina de tumores melanocíticos, de un melanoma subungual a la piel. ¿Ok? Y esta hiperpigmentación va más allá de la uña. ¿Ok? Miren ustedes aquí y acá. Y esto es debido a un cáncer en la piel que se llama melanoma, que es uno de los más difíciles de tratar. Es bien difícil de tratar, melanoma maligno, que produce pues esto que se llama signo de Hutchinson. ¿Okay? Así como hay melanoniquia, que es la coloración negra de la uña, también hay leuconiquia, ¿okay? Que son unas manchas que pueden ser gruesas, ¿ok? O pueden ser muy pequeñitas aquí, así como esta. Y eso se llama leuconiquia punctata o leuconiquia puntada, ¿ok? Cuando yo era niño, decían que los niños que decían mentira, le salían estas manchitas amarillas en la uña, blancas en la uña. Otros decían que ese era el número de novio o novias que tenías, ¿ok? Realmente son debidas a queratinización defectuosa de la matriz distal de la uña que causa pues estas plaquitas que se ven aquí, ¿no? Ya pueden ser muy leves o pueden ser ya placas muy grandes. Eso se llama leuconiquia. Y lo que conocen ustedes, la leuconiquia punctata, ¿ok? Las líneas de Beau o de B o de Bo, no sé cómo se pronunciará, tienen pues, una parálisis, una detención temporal del crecimiento pues, de la uña y aparece como un surco transversal. ¿Okay? Ese se ve acá. Este surco, estos surcos transversales se llaman líneas de Bo o de Beau. ¿Okay? En la palma de la mano también pueden ver manifestaciones de la endocarditis. La endocarditis, como ustedes probablemente verán o han visto, se produce cuando las válvulas del corazón se infectan y hay crecimiento bacteriano en las mismas. ¿Qué pasa cuando hay un crecimiento bacteriano en las válvulas del corazón? Se desprenden trombos infecciosos que migran en el organismo porque se producen vegetaciones, que estas vegetaciones migran, pues. Y en la endocarditis subaguda puede aparecer en la yema de los dedos, en la palma de las manos, ¿ok? Nódulos de Osler en los dedos, en la palma se llaman lesiones de Janeway, ¿ok? Y que son embolia de pequeños vasos cutáneos en la palma de la mano. Nódulo de Osler o lesión de Janeway cuando es en la palma. ¿Okay? Cuando hay ácaros, se conoce esto como perla escabiótica, ¿ok? Que es una vesícula clarita, blanquita, del color de la piel o transparente, ¿ok? Una vesícula donde está la hembra del ácaro. Se llama perla escabiótica o escabiosa, ¿okay? O vesícula perlada en los pliegues interdigitales. ¿Okay? También tendremos que fijarnos cuando el paciente nos va a dar la mano o cuando el paciente está conversando con nosotros y le vemos sus extremidades, vemos si hay un temblor. Si el paciente al extender la mano tiene un temblor fino, eso es clásico del hipertiroidismo. El parkinsonismo, el temblor en reposo. El temblor de intención muy fino es clásico también de una enfermedad degenerativa que se llama esclerosis múltiple. Y el paciente con encefalopatía hepática, cuando extiende las manos, hay un movimiento de las manos así que se llama como flapping. ¿Okay? A veces le pedimos que el paciente extienda las manos de esta manera, como yo lo estoy poniendo aquí en la foto, que en la cámara, déjenme ver si lo pueden ver. Sí, se vio, profe, es como si estuvieras empujando una pared. Así, puede hacerlo tanto vertical como horizontal, y se llama flapping, ¿ok? A ver, Carelis. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Por qué se pudo cancelar lo de las líneas de Beau? Porque hay una detención temporal de la proliferación de la matriz unguial, ¿ok?
Entonces, en esa detención que después, o sea, es una detención temporal, pero que después eh, eh, vuelve a su normalidad, pero se forma pues esta línea. ¿Okay? ¿Y eso es algo espontáneo o ocurre por alguna causa específica? Bueno, si está asociado a alguna enfermedad, no lo conozco. Sí sé que es un hallazgo dermatológico de las manifestaciones unguiales o las alteraciones unguiales o enfermedades de las uñas que estudian los dermatólogos, ¿no? No sé si habrá alguna asociación vitamínica o algún déficit vitamínico por lo cual esto ocurra. Eso lo puedo buscar. Tengo Gracias. dos tareas. ¿Ok? La tarea el fenobarbital y la poneurosis palmar y esto de las líneas de Beau. ¿Ok? Ok. Pero esto no necesariamente es hongos, o sea, tampoco quiero que, o sea, ustedes van a ser médicos, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber que hay algunas alteraciones en las uñas, ahí está la leuconiquia también, que no necesariamente es la presencia de hongo, ¿ok? No todo lo blanco en la uña es hongo, ¿ok? Hay que hacer un diagnóstico diferencial. El síndrome del túnel carpiano, pues la compresión del mediano, y no es que es un síndrome compartimental, pero se comporta desde el punto de vista de compresión nerviosa como tal, aunque no hay edema y no hay compresión arterial, pero sí las parestesias, ¿no? Eh, y puede haber incluso debilidad, ahí puede haber atrofia de la eminencia tenar, que hace que el paciente empiece a tener debilidad distal. El paciente con síndrome del túnel del carpo pierde la fuerza de aprehensión también, ¿okay? Que es lo que nos da la eminencia hipotenar. ¿Okay? Se le caen las cosas de la mano. Cuando se hace una percusión, yo nunca he hecho la prueba de Tinel, o sea, es decir, nunca la he visto positiva, es lo que quiero decir, porque sí lo he valorado. Se percute el trayecto del nervio mediano y eso produce parestesia, ¿okay? Que puede ir hasta de 3 dedos, ¿okay? Lo que sí le va a decir el paciente con síndrome del túnel del carpo es cuando se siente la mano dormida, siente pues los dedos de la mano dormida, estos dedos dormidos. Ocurre también en pacientes que duermen con la mano flexionada y amanecen en la mañana con dolor en la mano y con los dedos dormidos, o incluso el dolor que va hasta el brazo. Y esto pues, obviamente los ortopedistas lo reparan. La claudicación intermitente es una manifestación como una isquemia por arteriosclerosis de las arterias de la pierna que produce pues al músculo, al movimiento, isquemia, así como si fuese el corazón, ¿no? Y produce pues dolor con el movimiento. El paciente tiene que, porque se compromete el compromiso por la placa, la formación de una placa de lípidos, se compromete la irrigación arterial y el paciente entra en isquemia y en glucólisis y esto produce dolor. Entonces el paciente se detiene, descansa y ya se le mejora, ¿ok? Y esto es un dato indirecto de insuficiencia arterial y si tiene placas en las piernas también así mismo debe estar el corazón. ¿Okay? Se hace también para valorar el pulso de las articulaciones, un Doppler. Nosotros tomamos el pulso, pero no podemos saber si hay un compromiso, si hay un compromiso del flujo, y para eso utilizamos un Doppler, ¿ok? Y con el Doppler, pues, se hace una relación presión sistólica en el tobillo, presión sistólica en la braquial, y se compara, ¿no? Para ver si hay alteración en esto, ¿ok? Y esto nos dice qué tan duro están los vasos sanguíneos, los vasos arteriales, que nos haga pensar pues en una enfermedad arterial. Estos valores no se los voy a preguntar, no es necesario que lo sepan de memoria, simplemente quiero que ustedes sepan pues que hay Doppler para valorar esto, ¿ok? Que
que nos pueden orientar hacia si el paciente tiene un compromiso arterial en los miembros inferiores. Para mí lo más importante es que ustedes conozcan la clínica de dolor, de fatiga muscular a la actividad física. ¿Okay? Y ya un índice menor de 0.4 habla de una enfermedad obstructiva arterial a múltiples niveles. ¿Okay? La CIP de la insuficiencia arterial, parecido a lo del síndrome compartimental, doloroso, la P de punzante doloroso, pain, pulso ausente, parestésico, pálido, algunos ponen ahí frío o pasmado de frío, y el otro es paralizado, o sea, el paciente no puede mover la extremidad. Ya esto es cuando el paciente tiene pues una oclusión arterial. Nosotros pues valoramos en la clínica normalmente los pulsos utilizando pues nuestros dedos y tenemos que palpar el braquial o el humeral, el radial, femoral, ¿ok? Y nosotros hacemos el dibujito, bueno, aquí se pone 0 no se palpan, 1 se palpan disminuidos, 2 normales, 3 aumentados y 4 muy aumentados. Esto entre 3 y 4 realmente es algo muy subjetivo. Y hacemos este dibujito que se lo presenté en la clase pasada. ¿Okay? Para ver, yo veo este dibujito en la historia clínica de ustedes y veo, mira, ve este paciente que Carelli está examinando, tiene algún grado de compromiso nervioso de la pierna. De hecho, incluso va desde el hueco popliteo, el pulso popliteo, hasta abajo, no es igual que el anterior, que el contralateral, perdón. Entonces ya vemos que probablemente la compresión viene de un poquito más arriba de esto. ¿Okay? Esto es importante cuando se va a hacer amputaciones de extremidad por compromiso arterial. ¿Okay? A ver, María Andrea. Profesor, en el caso de que no se examine alguno, ¿cómo era que se ponía? No puedes poner nada. Ajá, pero no se ponía. Pero el ideal es que examines todos. Okay, el ideal es que examines todos, los femorales, los braquiales, los cervicales, y hagas este dibujito. En la historia clínica tienen que hacer estos dibujitos. Ok, gracias. Porque quiero que ustedes comparen esto. Realmente la comparación es muy subjetivo por el investigador, iba a decir, el examinador. Puede ser que le hagan un Doppler y digan, no, el pulso está bien, pero nos llevamos más que todo por lo que ustedes como examinadores perciben. O si no quieren hacer el dibujito, lo ponen así, ¿no? Y así yo sé que si tengo que amputar a este paciente, yo lo voy a hacer supracondilia, porque todavía aquí hay compromiso arterial. Y si yo lo amputo aquí con compromiso arterial, porque solo tiene una cruz, probablemente haya más necrosis. Y este paciente haya que después meterlo al quirófano para hacer una amputación un poco más arriba. Ok, listo. Y aquí están, ¿no? Ustedes palpan los femorales, que pueden hacer de esta manera, ¿ok? Tibiales, tibial posterior, braquial, radial, cervical. ¿Okay? Y ya para terminar, vamos a hablar del test de Allen. El test de Allen lo hacemos para valorar la permeabilidad del sistema arterial de la mano. La mano es muy importante, obviamente nosotros, imagínense si ustedes no tuvieran mano, la vida sería un poco más complicada. Obviamente hay gente que no tiene brazos y que no tiene mano y vive, algunos son famosos y todo, pero realmente nuestras manos son nuestros instrumentos, así Dios nos creó. Entonces, a veces nos va a tocar a nosotros, o les va a tocar a ustedes, tomar una gasometría arterial para ver cómo están los gases arteriales de un paciente que tiene datos de insuficiencia respiratoria. Y una de las cosas que hacemos es el test de Allen. ¿Ok? En el test de Allen queremos valorar que haya compromiso, o sea, que haya permeabilidad del sistema arterial de la mano. Porque si hay compromiso, sería muy peligroso pinchar una arteria, ya sea radial o cubital, para tomar una gasometría y podemos estar causando
una hemorragia o una cosa que se llama un pseudoaneurisma, que puede comprometer una trombosis arterial que compromete la mano con isquemia, necrosis, y el paciente puede perder la mano. Entonces, una de las cosas que hacemos es el test de Allen, ¿ok? Nosotros le pedimos al paciente pues, que coloque su palma de mano hacia arriba, ¿ok? Le pedimos que apriete el puño. Una vez que lo aprieta, presionamos la arteria cubital y la radial fuertemente como para disminuir el flujo. Y allí le pedimos al paciente que abra y cierre la palma de la mano varias veces hasta que la palma se quede pálida, ¿ok? Y una vez que haga eso, levantamos ya sea del lado radial o del lado cubital y vemos cuánto tiempo toma que la mano vuelva a su coloración normal, ¿ok? Normalmente se recupera como en 7 segundos, ¿ok? Pero dejas presionado, aquí levantó, ¿ok? De este lado y dejó el radial oprimido, ¿me explico? Y aquí está viendo si él suelta de este lado, cuánto tiempo le toma a esta, de este lado cubital, irrigar la mano, ¿ok? Y luego después se hace con el contralateral, con el otro lado, ¿no? Él deja presionado este y libera este, ¿ok? Si el color se recupera entre 8 y 14 segundos, el resultado es dudoso. Y si es por encima de 15 segundos, que la mano estaba un poco pálida y poco a poco se ha ido aclareando, poniendo rosada, por más de... entonces ahí veremos pues que probablemente hay un compromiso, ¿ok? Esto lo hacemos antes de hacer una punción, porque si hay un retraso en la coloración, en adquirir la coloración, entonces no deberíamos hacer la punción arterial, porque si hay una complicación, entonces de la radial o la cubital, particularmente la radial, esto puede comprometer muchísimo la irrigación arterial de la mano y la paciente no tener el compromiso, pues la permeabilidad adecuada de las colaterales y pueda causar pues una necrosis del brazo, de la mano, ¿ok? Entonces, este test, nosotros decimos, bueno, el test de Allen es positivo, puedo hacerle la punción arterial. El test de Allen es negativo, entonces hay compromiso arterial, ¿ok? A ver, ¿quién preguntó? Doctor, tengo una consulta. ¿Ese test se le debe hacer a todos los pacientes que se le hace gasometría o punción arterial? Deberían. Ok, es que nunca lo había visto en el hospital y ya hemos hecho varias gasometrías. Así es, deberían hacer. Y no le has preguntado a los médicos. Bueno, ahora ya sabes el test de Allen. Y le vas a preguntar, ¿usted no hace el test de Allen antes de tomar una gasometría? Bueno, no les preguntaré porque siento que me pueden regañar, pero lo tendré en cuenta. Por supuesto que no lo sabías. Pero pregunta, vamos a hacer el test de Allen. Okay. Bueno, con esto ya terminaríamos lo que es el tema de extremidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? En medicina familiar lograron ver algunos, ok, aquí estoy viendo el pacientes con artritis reumatoide, qué bien. Ok. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Si no, entonces, bueno, nos vemos el lunes y probablemente, de acuerdo a lo que nos diga Jorge, el viernes, perdón, de la otra semana, ¿ok?
Ok, Listo, doctor. muchas Listo, gracias. gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que tenga buenas noches, Listo, doctor. gracias. Igual. Gracias.